Hola y bienvenidos a un nuevo resumen del mercado de criptomonedas. Mi nombre es Gastón, hoy estoy con Valentín, donde vamos a comentarles algunos de los puntos claves de una charla que estuvimos dando hace unos días nada más en Cavas de Weinert en relación a la inversión en general, a la inversión en Bitcoin en particular. Y sobre esto es lo que vamos a comentar hoy. Recuerden que lo que vamos a ver no es una recomendación de inversión, sino que lo hacemos con fines educativos y cada uno tiene que hacer su propio análisis a la hora de invertir. Valen, ¿querés comentarnos un poco lo que estuviste presentando? Bueno, en la charla que estuvimos dando en Weiner, comenzamos con esta slide donde por qué es tan importante entender sobre el dinero, ¿sí? Básicamente destinamos 80.000 horas de nuestras vidas, 40 años trabajando, generando dinero. Sin embargo, dedicamos muy poco tiempo en entender el dinero y en saber cómo generar riqueza en el largo plazo. Deberíamos como mínimo dedicarle 100 horas a entender el dinero. Todos nuestros ahorros, todo nuestro trabajo lo generamos en monedas fiat, ¿sí? Las monedas fiat son aquellas que son generadas por los estados, ¿sí? Actualmente, desde que se perdió el patrono de los Estados Unidos, estas monedas fiat, el peso, el dólar y demás, no están respaldadas por nada. Y a medida que va pasando el tiempo, la emisión monetaria del dólar, por ejemplo, crece exponencialmente y nuestro poder adquisitivo baja considerablemente a medida que va pasando el tiempo. En los últimos 5 años hemos perdido el 30% del poder adquisitivo en dólares. Por eso es tan importante entender que a medida que va pasando el tiempo, nosotros al estar posicionados en activos que no son duros, como puede ser el dólar, el euro o los pesos argentinos, estamos perdiendo permanentemente poder adquisitivo y acá podemos ver el euro como desde el 2000 en adelante no ha hecho otra cosa más que permanentemente estar perdiendo eh, poder o capacidad de compra, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque el dinero en sus inicios tenía dos funciones, ¿sí? Funcionaba como moneda y como resguardo de valor, es decir, nos resguardaba el capital. A medida que la vida del dinero ha ido avanzando, se ha perdido esta capacidad del dinero, se ha dividido en dos lo que es la moneda y el capital. La moneda sirve pura y exclusivamente para el intercambio, para simplificar el intercambio entre el trabajo, nuestro tiempo que dedicamos al trabajo, a cambio de una contraparte de una moneda fiat. Pero si nosotros mantenemos esta moneda fiat, probablemente en 10 años, si la tenemos en dólares, perdamos el 100% de nuestro poder adquisitivo y si la mantenemos en pesos argentinos, simplemente 10 meses para que tienda a cero nuestro poder adquisitivo. Es por esto que actualmente no podemos pensar en ahorrar en dólares, sino que tenemos que pensar en activos que resguarden realmente el capital. Algunos activos podemos mencionar rápidamente, son los inmuebles. Se revalorizan mucho aquellos inmuebles que están relacionados, que están cerca de la playa, por ejemplo Miami, porque el hombre no tiene capacidad de producir más metros de playa. Los índices como el S&P 500 o el Nasdaq también han mantenido el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Bitcoin es un activo extraordinario para mantener el poder adquisitivo a lo largo del tiempo. El arte y los bienes de lujo han demostrado ser útiles para el resguardo del capital. Al momento, o sea, podemos definir ya que necesitamos ahorrar, ¿sí? Ahora, ahorramos o generamos esos ingresos en moneda fiat, pero rápidamente tenemos que destinarla a una inversión. Algunas inversiones que podemos mencionar rápidamente son el real estate, los inmuebles, que tienen sus riesgos. Tenemos que entender cada vez que nos paramos en un activo qué riesgos estamos corriendo, ¿sí? Las obligaciones negociables, los bonos de renta fija, estos tienen menos riesgo, pero también resguardan menos nuestro poder adquisitivo, ya que al tener menos riesgo, hacen que esa renta sea baja. Acciones, oro, Bitcoin, son algunas de las alternativas que tenemos que empezar a darnos al momento de querer mantener y sostener nuestro poder adquisitivo en el tiempo. Cada vez que nos paramos en algún activo estamos asumiendo distintos riesgos, ¿sí? En el caso de las acciones, sufrimos de riesgo de estrategia de los CEO, de proveedores legales, de guerras, de dilución, financieros, y podemos ver infinidad de casos
en los que al hacer stock picking, es decir, elegir una acción en particular, estamos asumiendo un montón de riesgo que muchas veces no terminamos de entender, ¿sí? Como fue el caso de BlackBerry, una tecnología que quedó obsoleta, un modelo de negocio que quedó obsoleto como Blockbuster y demás. Vemos que cuando compramos una acción pueden pasar infinidad o se pueden ejecutar infinidad de riesgos que van a hacer que otra vez estemos corriendo riesgo y perdiendo el poder adquisitivo. Por eso es muy importante entender cada vez que invertimos, entender el riesgo. Este es un gráfico de el Nasdaq, que representa las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos, y podemos ver cómo a lo largo del tiempo realmente se ha revalorizado constantemente. Sin embargo, ha tenido caídas muy pronunciadas, caídas del 30, 40 y 50%, donde ha generado muchísimos daños a los ahorradores. De hecho, en algunas de estas caídas mucha gente inclusive se suicidó y demás. Pero si tenemos la constancia para invertir en el tiempo y sostener la inversión, son excelentes alternativas. Cada vez que el mercado cayó, se recuperó. Estas son las caídas más importantes que ha tenido el S&P 500, como puede ser el 35% con la caída del COVID, que tardó 33 días en recuperarse, o el lunes negro de 1987, tardó 55 días. Han habido muchas caídas entre el 30 y el 50% que han demorado desde algunos días hasta meses o años en recuperarse. Lo importante de las caídas no es asustarse, no es salir corriendo, es entender que son propias del mercado y aprovecharlas, ¿sí? Y acá lo que nos denota es que muchos de los inversores sufren de malos hábitos, ¿sí? Por lo general, el inversor tiende a tratar de ganarle al mercado, cree que va a saber qué es lo que va a pasar y tiende a comprar caro y vender barato. Sin embargo, podemos ver un caso, este caso es muy interesante, de Jane, Jack y John. Es un caso hipotético, pero los datos son reales, donde cada uno de ellos invirtió $10,000 al año durante 40 años. Es decir, los tres invirtieron $400,000. Sin embargo, Jane tenía la capacidad de invertir en los puntos más bajos del mercado. Todos los años ella podía definir cuál era el punto más bajo del mercado y realizar sus inversiones allí. Jack, como no se quería complicar y no tenía esta información, lo único que se dedicaba a hacer era a hacer su proporcional de la inversión todos los primeros de cada mes. Y John tenía muy mal timing, invertía todos los años en los máximos del mercado, ¿sí? Y lo que vamos a ver es qué pasa con estas tres inversiones, ¿sí? Jane, evidentemente que tenía este timing perfecto, generó un 9,3% mensual. Cuando Jack, que no tomaba ninguna decisión, simplemente invertía, o sea, su decisión era invertir el primer día de cada mes, generó una renta del 9,1%, y John, que tenía el peor hábito, invertía siempre el máximo, generó una renta del 8,8% anual, ¿sí? Si lo viéramos en números nominales, Jane generó $4,346,000, Jack $4,100,000 y John $3,500,000. Es decir que independientemente de saber qué va a pasar en el mercado, lo importante es realizar inversiones periódicas sostenidas en el tiempo, nos va a generar rentabilidades extraordinarias. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos ganarle al mercado y cuando queremos empezar a comprar y vender y ser más astutos que el mercado? Probablemente terminemos ganando mucho menos, ¿sí? Y en este gráfico podemos ver cómo si nos perdemos alguno de los días más importantes, solamente perdiéndome 5 días del mercado, puedo estar teniendo pérdidas de $250,000. Si me pierdo 10 días del mercado, puedo tener pérdidas de $350,000. Y así, este gráfico lo que nos está mostrando es la importancia de no tratar de ganarle al mercado, sino de sostener las inversiones en el largo plazo. Bueno, y más allá de todo, invirtiendo en el S&P 500, que realmente muchos inversores se jactan de haberse hecho millonarios con este índice, lo único que ha hecho el índice es acompañar la emisión monetaria de Estados Unidos, por lo cual estamos obligados a tener que invertir y elegir activos de calidad para sostener nuestro poder de compra en el tiempo. Y bueno, y este es un dato muy importante, ¿sí? Porque en Estados Unidos actualmente se habla de llevar la inflación al 2%, veníamos de una inflación del 10%. Sin embargo, esa inflación que se mide, podemos decir que es una inflación falsa. ¿Por qué? Porque lo que está midiendo
son aquellos productos que el hombre tiene mucha capacidad de producir. Es las galletitas, de la gaseosa, del agua, de aquellos productos, los commodities, todos esos productos que el hombre tiene mucha capacidad de producirlos fácilmente. Sin embargo, cuando vemos aquellos activos donde el hombre ya no tiene tanta capacidad, como dije al principio, tal vez las playas de Miami o los lotes o los inmuebles en las playas de Miami, donde el hombre no tiene la capacidad de extender esa playa, son activos cuya inflación es mucho más alta y nos denota ya una inflación más verdadera, real, ¿sí? Por eso los gobiernos tienen un interés en que la inflación sea baja y toman aquellos activos que realmente no nos están demostrando la real inflación, ¿sí? Son muy pocos los activos que han sostenido o han superado a la inflación verdadera. Han sido los bienes raíces en algunos lugares muy específicos, las acciones de países emergentes, las pequeñas acciones, el índice del S&P 500 y demás, son aquellos activos que realmente nos pueden proteger en el largo plazo. Bueno, y algunas claves importantes para entender al momento de invertir, ¿sí? Los estados no pueden parar de emitir, y eso lo hemos vivido año tras año, cada año es peor, la emisión es exponencial. Estados Unidos cada 2 o 3 años está prácticamente duplicando su base monetaria. En Argentina sucede prácticamente todos los años, cada mes. Entender que las monedas fiat son útiles solamente para el intercambio, pero no para el resguardo de valor. Antes el dólar estaba respaldado por el oro, pero eso ya no sucede más. El dólar no tiene ningún respaldo, ¿sí? El largo plazo y la correcta planificación supera cualquier estrategia. Si hacemos inversiones periódicas con un objetivo de inversión y sostenidas en el tiempo, es la mejor estrategia que podemos tener como inversores. Antes de invertir debemos entender el riesgo que estamos corriendo, ¿sí? Es muy importante cuando vamos a hacer una inversión poder definir, entender y aceptar qué riesgo estamos corriendo y a cambio de qué beneficio, ¿sí? Muchas veces escuchamos de gente que está invirtiendo en proyectos que aseguran una renta mensual del 3%, del 2%, y sin embargo ellos creen que no están asumiendo ningún riesgo. Hay un dicho en la finanza que es que si la renta es alta y el riesgo es bajo, el riesgo es altísimo, ¿sí? Porque probablemente terminemos siendo estafados. Otra de estas reglas es invertir periódicamente disminuye fuertemente los riesgos. Y por último, estudiar es la mejor inversión que podemos hacer y es donde mejor podemos colocar nuestro capital para después tomar buenas decisiones. Bueno, y para cerrar mi parte, la riqueza, o sea, para preservar riqueza, los inversores tenemos que elegir activos que sean escasos, deseables, portables, durables y mantenibles. Cada que vamos a hacer una inversión, tenemos que entender cuáles son los costos que va a tener impositivamente, cuál es el desgaste, vamos a tener liquidez o no vamos a tener liquidez. Tenemos que mirar nuestras inversiones a lo largo de la vida y a lo largo del tiempo. Buenísimo. Así que bueno, Tonga, eso es un resumen muy cortito y te dejo la palabra. Buenísimo, Valen, me queda genial porque bueno, ya que estamos hablando que para preservar la riqueza los inversores deben convertir la divisa o esta moneda fiat en este tipo de activos, ¿no? Y si ya hablamos de algo que sea escaso, deseable, portable, durable y fácilmente mantenible, creo que sin duda destaca Bitcoin con estas características. Podemos estar de acuerdo en que ya no hay país que pueda detener la inflación. De hecho, vemos que los problemas tienden a agravarse en relación. La única forma que tienen los países de poder pagar su deuda es con mayor emisión, ya que otra de las formas que tienen sería aumentando los impuestos, pero estos ya son bastante altos en todo el mundo y es mucho más costoso a nivel político y social aumentar los impuestos que simplemente imprimir dinero. Entonces es la herramienta preferida. Y con este gran problema que tenemos, que es la inflación, vemos que el 99% de las empresas no le ganan, como vos recién mostrabas en este gráfico en el que el S&P 500 o las 500 empresas o el mercado de Estados Unidos en general, vemos que tendía a subir, pero que normalmente lo único que hacía era acompañar esta emisión. Y bueno, creo que los trabajadores o los individuos y las personas están por detrás incluso de las empresas. Solo hay un 1% que le puede ganar con base en la habilidad y algo de suerte, pero tenemos una oportunidad desde hace no muchos años
que es que todos y cada uno podemos comprar Bitcoin y podemos estudiar y entender por qué esto es tan importante. Me pasa que muchas personas creen que Bitcoin es una tecnología nueva que apareció en 2008 o en 2010, digamos, depende del conocimiento que tenga cada uno, pero que básicamente lo inventó Satoshi Nakamoto y de pronto apareció Bitcoin, así como de un día para otro. Y la verdad es que muy lejos de ser la realidad. Bitcoin ya lleva es la evolución de 40, 50 años, donde han habido pruebas, descubrimientos. Ya en el 89 ya teníamos una moneda electrónica que se llamaba eCash, que falló. Luego en el 98 tuvimos otra que se llama BitGold. A fines de los 90 también se creó la prueba de trabajo. En fin, desde los 70, cuando se crea la criptografía, que estamos intentando poder crear una moneda electrónica, y Bitcoin en última instancia es la culminación de todo ese trabajo y donde se unieron muchas soluciones que ya existían de una manera que, bueno, que funcionó. Y esto es importante que conozcamos la historia de dónde surge, para también poder entender por qué no va a ser tan fácilmente reemplazable. No es que mañana puede salir otra moneda y va a superar a Bitcoin. Y como vos también bien comentaste, que pasamos cientos de miles de horas trabajando, entonces por lo menos dedicarle unas 100 horas a aprender cómo conservarlo es importante. Y dentro de esas 100 horas me parece que una buena parte debería ser estudiar Bitcoin. Hoy leí un tweet que decía que cada uno compra Bitcoin cuando acepta que estaba equivocado sobre Bitcoin, ¿no? Lo que me refiero es que uno normalmente la primera vez que lo vio no le presta mucha atención, probablemente unos meses después lo volvió a ver y vio que había otro precio donde ya le llama la atención, y en algún momento se sienta a estudiar, le dice, ok, estaba equivocado sobre Bitcoin, entonces ahora sí me animo a comprarlo. Y uno de los puntos que me parecen más importantes es entender un poco la evolución que ha tenido el dinero, ya que hoy muchas personas, probablemente muchos contemporáneos a nosotros, hemos nacido en un mundo en el cual el gobierno siempre emitió el dinero. Por lo cual pensamos que es lógico, es normal, es común de que el dinero que utiliza la gente sea algo que emite el gobierno. Para nada, ¿vale? O sea, esto, si estudiamos un poco de la historia, hay un libro que se llama El patrón Bitcoin de Saifedean Ammous, que es extraordinario cómo explica. Esta filmina está basada un poco en ese libro, obviamente ultra resumido, pero como hace más de 10.000 años que hay registros en cómo las personas vienen utilizando el dinero y cómo primero algo se vuelve como estos coleccionables donde tienen un cierto valor, después se utilizan como resguardo de valor, después como medio de intercambio. Bueno, tiene todo un proceso, y la verdad es que el dinero fiat, como lo conocemos, porque recordemos que el dólar existe para respaldar al oro, y los primeros dólares eran una forma para facilitar el intercambio, ya que era una de los contras que tiene el oro, es que no es muy transportable, digamos, no es portable, es difícilmente divisible. Entonces un dólar que estaba respaldado en oro solucionaba estos problemas, y recién en el 71 se rompe el patrón oro y se empieza a emitir. Entonces el dólar, como lo conocemos, es una moneda bastante nueva. Un poco acá la tesis es que veníamos de un dinero físico, ¿no? Con estos primitivos, con los metales y con el dólar respaldado en oro por miles de años. Hace unas pocas décadas el dinero empieza a ser digital y surge Bitcoin como el mejor dinero que hayamos creado, y es muy posible de que esto continúe aumentando la cantidad de usuarios, la cantidad de personas, por características que conocemos de Bitcoin, que lo puedo mover de un lugar a otro fácilmente, uno puede tener la soberanía, es escaso, mucha gente lo está buscando, nadie tiene el control de Bitcoin, es una red verdaderamente descentralizada, y una serie de características que, bueno, que queda para ir estudiándolas, ¿no? Un poco la hipótesis es que Bitcoin es un tsunami y que todos le tenemos que prestar atención de una u otra manera. Ya lleva más de 15 años como un activo, y para hacer un rápido repaso, no quiero complicarla mucho, pero lo que vemos acá es los activos con mayor rendimiento en los últimos
14 años. Y Bitcoin desde el 2011 es el activo con mejor retorno, con mayor apreciación comparado contra la bolsa de Estados Unidos, los mercados emergentes, el oro, los bonos de Estados Unidos, bueno, cualquier otro tipo de inversión. Y vemos que Bitcoin es el que mejor resultado tiene, salvo los 3 años de 2014, 18 y 22, que ha sido bueno, el activo que mayor retroceso tuvo o menores rendimientos, pero si lo hemos analizado nos da un 150% muy por arriba del 18% que sigue, que es la bolsa de Estados Unidos, ¿no? El promedio anualizado, lo que estábamos viendo. Estamos frente a un activo que ya está consolidado, que tiene una historia y que todavía el 98% podríamos decir tal vez de las personas no lo tienen o no lo han estudiado o lo han visto de una manera demasiado especulativa. ¿Y qué es lo que vemos? Si miramos cualquier otro tipo de activo contra Bitcoin, tienden a cero. Por ejemplo, si vemos, no sé, las acciones de JP Morgan o las de Amazon, recién, bueno, veíamos el dinero en efectivo o los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el oro. Esta tendencia que vemos se repite con cualquier tipo de activo, ya que Bitcoin es escaso, mientras que cualquier otra cosa se puede emitir más. Por ejemplo, bueno, acá está en inglés, pero lo podemos traducir. Cualquier persona puede crear más casas. O sea, si hay una escasez de casas, se pueden construir más casas en nuevos lugares, edificios más altos y por ende aumentar la oferta. Cualquier empresa puede emitir más stocks, más acciones de esta empresa. Esto lo vemos también bastante seguido. Cualquier país puede imprimir más dinero fiat, se puede minar mucho más oro en distintos lugares y a medida que el precio del oro sube se justifica poder acceder a un oro que está, no sé, más profundo en el mar, más metido en la montaña, incluso fuera de este planeta, pero nadie puede crear ni un solo Bitcoin más. Y esto es importante para entender de que el valor que tiene Bitcoin es lo que se llama el valor de la prima monetaria. Y con esta prima monetaria nos referimos a la parte del valor que excede al uso específico. Por ejemplo, el oro tiene un cierto uso en dispositivos electrónicos o como joyas y este tipo de cosas, pero el valor del oro se le agrega por ser un gran resguardo de valor, ¿no? Lo mismo pasa de hecho con los bienes raíces. Una casa, hoy en día en Estados Unidos vemos precios que históricamente están muy elevados y tiene que ver porque las personas ahorran de alguna manera invirtiendo en casas. No compran la casa para vivir, lo hacen para cubrirse de la inflación. Bueno, todos estos usos, todo este valor que tiene por arriba del uso es lo que llamamos una prima monetaria y Bitcoin está destinado a ser el dinero por excelencia, por algunas de las características que hablábamos recién. Y actualmente el tamaño que tiene Bitcoin comparado con este otro tipo de activos, vemos que tiene un potencial de crecimiento extraordinario, siendo considerablemente mejor que el oro, que el arte, ni hablar que los bonos o los bienes raíces, ya que es verdaderamente escaso, nadie tiene el control, nadie puede emitir más. Es descentralizado, es fácilmente divisible, portable, bueno, y todas estas características que hemos estado hablando, es por esto que Bitcoin resalta como un gran activo a tener en un portfolio en 2024 o probablemente este video también sirva si lo vemos 2025, 2026 o en el momento en el que sea. ¿Y qué puede aportar Bitcoin en mi portfolio o en el portfolio de mi empresa? Principalmente el potencial de apreciación, ¿no?, en el largo plazo. Pero hay otros puntos también que son importantes, como al ser un activo inconfiscable, un activo que naturalmente internacional y digital, representa también una gran diversificación, ya que es muy distinto a los otros activos que estábamos analizando recién. Representa una liquidez extraordinaria, ya que yo puedo tener un Bitcoin y es posible que lo venda el domingo de Año Nuevo a las 5 de la mañana, hay un mercado para eso, mientras que si yo tengo un departamento en Buenos Aires o en el lugar que sea, a la hora de venderlo es bastante complicado para yo hacerme de ese dinero y poder disponer de esa liquidez. Probablemente tenga que venderlo muy por debajo del valor o tenga que tener un tiempo y un periodo para encontrar a alguien que quiera justo ese activo en ese lugar y esté dispuesto a pagar lo que yo pido.
Y en último, ya desde el punto de vista de las empresas, la revalorización de la marca, cuando una marca se asocia a Bitcoin. En este año, bueno, a partir del 2020 hemos visto empresas como MicroStrategy que adoptaron una estrategia de comprar Bitcoin y agregar Bitcoin en su balance, y las acciones han crecido extraordinariamente. Hace muy poquito vemos otra acción de Estados Unidos, de Japón. Hemos visto en distintos países empresas que empiezan a comprar Bitcoin de manera sistemática, y el mercado las premia o las empieza a comprar y ven una revalorización por asociarse a la marca que tiene Bitcoin. Un poco era esto lo que quería comentar. Últimamente comentar un poco de la situación en la que estamos. Acabamos de vivir un halving y acá estamos viendo un modelo que los que ven el canal ya lo conocemos, se llama el Stock to Flow, que básicamente nos da un precio justo según la cantidad que existen de Bitcoin contra la cantidad de Bitcoin nuevos que se emiten. En abril de este año tuvimos este evento en el que se reduce a la mitad los Bitcoin que le pagan a los mineros, lo cual hace un shock en la oferta, disminuyéndola a la mitad. Y si la demanda se mantiene constante, ni hablar si aumenta, bueno, tiende a afectar el precio, y esperamos que en los próximos meses, en el próximo año, Bitcoin tenga una revalorización extraordinaria como ha pasado en todos los ciclos anteriores. Esto era un poco lo que queríamos comentar. Y Valen, buenísimo, muchas gracias. Creo que queda abierto para comentarios y seguir charlando sobre estos temas. Ojalá podamos hacer una charla pronto, y gracias, Tonga, por todo lo que estudias, conocés y compartís de Bitcoin. Bueno, igualmente, un placer. Hasta luego, hasta la próxima.